¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos y lo invito porque el día de hoy vamos a hacer un recorrido en los primeros años de la década de los años 70. Así es que quédese en los próximos 60 minutos porque va a haber cosas que le van a traer recuerdos. Y si es muy joven, si usted es un adolescente, bueno, pues verá la Puebla que le tocó vivir a sus papás. Así es que lo invito para que se quede. Don Ignacio Naredo Villagrán. Saludo al comunicador de Puebla y para Puebla, Enrique ¿Me vas Castro a pedir Hermida, prestado y al dinero? gran conversador. ¿Cómo estás? Aquí en la mesa mágica, Enrique. Es Muchas una gracias. cuija. Saludamos también al auditorio que nos permite entrar a sus hogares, sobre todo porque mis recuerdos son también sus recuerdos y los recuerdos de toda esta mesa. ¿Qué tal? Bueno, me voy a cuidar si no me van a quitar la chamba. Don Gustavo Velarde, ¿cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Enrique, Nacho? ¿Cómo están? Un gusto estar Aquí con ustedes. repitiendo lo mismo que dice Sí, ¿verdad? Enrique. Vamos a repetir lo mismo. Pues sí, vamos a hacer un viaje a la época de los 70s. Pues todavía es nuestra época, los primeros ¿no? años de los Yo me 70, acuerdo claro. perfectamente bien Sí. esta década. Muchos televidentes no se acordaron, pues todavía no había nacido. Entonces vamos a ver cómo era la Puebla. Es muy difícil verla en 25 fotos, ¿verdad? Pero es un buen, digamos, un buen salto al pasado, porque son fotos interesantes. Claro. Y que de alguna manera reflejan el ambiente de cómo era la Puebla de esta década. Tú eras mayor que nosotros. Pues Sí. más o menos estamos, Sí, ¿no, sí. Nacho? Por 10 años. En el medio. Pero mira, en esta A primera ver, imagen, vámonos a las fotos. A ver, tenemos que Osvaldo. decir que en esta calle, en la 4 Poniente y la 5 de Mayo, pues a un costado estaba el Mercado La Victoria y junto el Templo de Santo Domingo. Ahí había una especie como de L, era un pasillo que era comercial. Ahí estaba la Ilustración, ahí estaban negocios de novias. Y entonces, bueno, este diseño que le voy a presentar en esta primera imagen corresponde a un boceto de cómo se vería el atrio del Templo de Santo Domingo. Sin esta construcción espantosa que, mira, estaba por aquí estaban estos comercios. Que ahorita vamos a ver cómo se veía de feo. Y era horrible. ¿Podemos tildarlo como una monstruosidad? Porque fíjate que de aquel Lo lado que había, estaba sí. la entrada al Museo Bello. pero es Bello y Cetina, Sí. porque conocemos Bello y González en la 3 y 3. Exactamente. Pero ¿cuál fue el objetivo de don Fernando Ramírez Osorio? Hay que remarcar que este dibujo. este dibujo lo hizo Ahí don está, Fernando. mira. Don Fernando hizo esta ilustración precisamente para enseñarles a los poblanos cómo se vería? había sido el atrio originalmente, Claro. y cómo debería de ser visto. Entonces el don Fernando dijo a la ciudadanía, vean, porque esto tiene que volver a su originalidad. Y lo que sí sabían los poblanos era de una esquina totalmente horrible, con bardas, porque precisamente en 1970, se acordarán, que estaba en litigio esos terrenos. Es Porque correcto. el dueño de la tarjeta, don Abelardo Sánchez, que vaya que se hizo cosas por Puebla, pero en este caso quería construir un edificio que iba a rebasar el alto del templo y ahí lo iba a ocultar. Si ya estaba oculto, pues peor, ¿no? Entonces, este dibujo era para como una especie de denuncia. Y resaltar la belleza, bueno, que ahora todo el mundo conoce. Si usted se da una vuelta por este cruce de la 5 de Mayo y la 4 Poniente, verá que es espectacular. Hay Sí. una reja, pero bueno, eso le permite mirar y el atrio es de verdad precioso, es impresionante Sí, sí. el tamaño del atrio. Sí, sí, sí. Calle y media de O si Zócalo. vamos a tener un edificio de estacionamiento, Uno de esos como el que edificios estaba modernos. enfrente Sí, del espantoso. Coliseo de Variedades. Mira Una lo cosa que así iban se a planeó. tapar, nada más date cuenta. Aquí está la Capilla del Rosario, relicario de América. Otra cosa que también en aquel recoveco existía Sí, es era pues ahí la donde entrada se batió a duelo Gutiérrez de Cetina con alguien Sí, más. sí, sí, sobre la... Con alguien más que le reclamaba algún amorío, ¿no? Otros platican que fue un asalto y entonces ahí lo hieren. Y tú dijiste en un programa anterior que esa era la Torre Mocha. ¿Recuerdas? Sí, sí. Pues es que Está sí, inconclusa. De efectivamente Santo fue tirada, Domingo. pero ya nunca más reparada en una de las batallas en el sitio de Puebla para poder ver
hacia la carretera Veracruz. Oye, y Pero también- veamos cómo estaba la Sí. foto siguiente, cómo estaba el atrio. mira, ¿Cómo era? así Mira, se veía. Bueno, en 1970 estaba en litigio y se habían detenido las obras. Le habían ordenado a don Abelardo que ya no le moviera, que estaban clausuradas sus obras. Entonces la maleza empezó a crecer, por eso se ve ahí lo verde. 1979, 1970. 70. A inicio de la década. Porque todavía duró un montón de Sí, tiempo sí, así con las sí, hierbas sí. estas La gente crecidas. caminaba por ahí todos los días y no avanzaba ni Sí, se porque adelantaba estaba nada. estaba en en- Oye, litigio, y ¿no? que no me digan los vecinos de allá, pero era su basurero particular, ¿eh? Porque ahí iban a dejar cada bolsa y cada Sí, ya cosa, ¿no? imagino que también la Sí. aventaba la Imagínate basura. nuestro primer cuadro de la ciudad. Oye, ahí estaba un sitio de taxis en sí. esa esquina de la 4 Poniente y la 5 de Sí. mayo. Pues fíjense que don Mira. Fernando Ramírez Osorio, que era el representante de esta comité Prodefensa del patrimonio. defensor del patrimonio, pues fueron los únicos que se movieron, de los únicos poblanos que se movieron para hacer ver que esto que se estaba planeando, pues no debía ser. Claro. Entonces, se movieron incluso a niveles del presidente de la República, para pedir que se impidiera la obra, lo cual se hizo, pero después tardó muchísimo tiempo para que se resolviera el litigio, y esta foto congela ese momento Sí. de cómo estaba por muchos años. Yo de niño me acuerdo haber pasado y lo horrible que se veía. Espantoso. Ya la tarjeta estaba ya desprendida de la pintura, las láminas, las cortinas Las estaban cortinas Ya no todas te daba oxidadas. ilusión irte a comprar tu pluma wherever o tu... Ni tus útiles escolares. Sí. ¿Y se acuerdan que la entrada a la iglesia no se reconocía? O sea, No, no sabías, si eras turista, que allí había un templo. Sí, sí, efectivamente. Oye, y la 4 La verdad Poniente, es- que era el lugar, porque son mis recuerdos. En diciembre era ir Ay, a no comprar había ahí ambulantes, el mira. Pash Clip y era Ah, sí, claro. y comprar los animalitos que venían, los borreguitos y el Del nacimiento, pesebre sí. y todo lo Pero en necesario para el 1970 nacimiento. todavía no invadían la calle no, no, no. de los falluqueros, ¿se acuerdan? Los Sí. famosos Faltarían un falluqueros. par de años para que llegara la Fayuca a todo el entorno de la Victoria. Sí. Mira, realmente la Fayuca empieza en la 6 Oriente. Ujú. En la calle Santa Clara, bueno, en la siguiente cuadra, entre la 5 de mayo y la 2 Norte, Te lo ahí digo. empieza. Tú lo dices porque ahí te comprabas tu botella de brandy ese de moda. No, no, O tus ahí cigarros. comprábamos Y tus perfumes. unos tus Marlboro cigarros americanos que Downhill. eran riquísimos. Bueno, vendían radios, Oye. todo. De otra de las imágenes de la Puebla de los 70, es esta imagen que hemos visto infinidad de veces y que corresponde a la portada de la estación del ferrocarril, de Ferrocarriles Nacionales de México. Así es que, bueno, ya la hemos visto en Yo ahí en sí otras nunca fui de emisiones. niño tan lejos, ¿eh? Nunca me llevaron, ni nunca salí por la estación Qué a un viaje. barbaridad. Pero allí estaba. Sí, claro. En el 1970 todavía funcionaba y todavía salían poblanos y llegaban ahí Sí. de varias partes. Te cuento, yo sí, en 1970 acompañé a los que estaban por salir de la Facultad de Arquitectura, porque me les pegaba mucho. Y todos ellos ahora son arquitectos a los que les guardo mucho cariño. Íbamos a la estación nueva, pero a tomar el autovía, ¿te acuerdas? Claro. Porque decían, no la puedes tomar en la 11 Norte, tan bonita estación. No podías salir, por ejemplo, a Teotihuacán, a Oaxaca, Sí, no. a esos paseos tan espectaculares en la estación nueva, Sí. Ya en la 90. 90 Poniente. Y es que precisamente la estación nueva se construyó para ya liquidar estos terrenos de las dos estaciones de trenes, Ujú. del antiguo del interoceánico y del mexicano, pero que todavía duró muchísimo tiempo en liquidar, bueno, Sí. en que dejara de funcionar, y después cuando dejaron de funcionar en desaparecer, Convertirse en un museo En nacional urbanizar. de ferrocarril, y luego convertirse en efecto. que es una sí. maravilla. ¿Se Y los bueno, descarga? oye, esta imagen de los andenes, bueno, también la hemos pues visto esta, infinidad de mira. veces. Como las personas seguramente subían muchos y poblanos van bajaban a al tren. recordar esos paseos. Mira, infinidad de hombres, mujeres, niños viajando. Y algunos viajes eran de negocios en tren. Sí, Gente claro, que ves claro. ahí con sus equipajes, míralos. Y qué lástima, ¿verdad? Porque imperó la carretera, imperó el transporte por carretera. El de petróleo. tráiler. Sí. O sea, el petróleo hizo que desaparecieran las vías Las férreas
que se dejara de transportar mercancía a través del ferrocarril. Sí, y murió el Claro, sistema se hacen ferroviario carreteras, mexicano. autopistas y camiones. Sí, excepto para el transporte de materias primas. Entonces, ¿no? ¿Y Oye, no les tocó a ustedes, no? ¿El autovía? No. No, No. no. Era ya una no. preciosidad. Además no era tan caro, pero No, era muy barato, pero había que llevar tiempo suficiente Eso. porque eran traslados Largas mucho horas más largos de trayecto. que en los ataúdes de Oriente. ¿Cómo se llama? Ataúdes Unidos. Unidos. Tuviste que haber Sí. ido, Nacho, a la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, claro Porque que la sí. autovía tenía esa ruta. Sí. Oye, Puebla, una México, imagen Puebla. que sí logramos ver es la de los lavaderos de Almoloya. Aquí las mujeres, mira, esta foto la hemos visto infinidad de veces Sí. los lavaderos, pero aquí llama la atención porque ya son muy poquitas personas las que están haciendo uso de este servicio. De los lavaderos ¿Sí? públicos. Mira, la pila llena de agua y ya nada más 4 o 5 1970. personas están utilizándolo. Yo sé Sí. que la muestras con esa intención, Enrique, porque todavía hasta 1970 pones una acotación ahí, que todavía Sí, muchas personas se que utilizaba. vivían de lavar ropa llevaban sus buenos Claro. tambaches y esos eran, Claro, de ahí claro. salía mucha espuma de jabón Octagón. Sí, sí, yo recuerdo al conocer estos baños en Mira, persona. hombres y mujeres, porque si te das cuenta Sí. en la fotografía, además de las mujeres que lavan, aquí está un amigo también echando la mano en estas labores. Yo creo que apoyaban a las damas, a las Claro. señoras de la casa que lavaban ajeno, ¿no? Sí, y sí. traían cargas muy grandes que tenían que ser ayudadas por miembros de la familia. Fíjate, en los años 70 cambia ese concepto de la paternidad y de las labores del hogar, y muchos hombres se la toman en serio y participan de manera activa con su paternidad, cuidando niños, dándoles de comer, llevándolos, peinándolos. correcto. Y también en las labores del hogar, ¿eh? O Sí, sea, sa- esto no es nuevo ni es cosa moderna. Ya desde hace casi 50 años, ¿no? Desde los 70s, ya empezaba a cambiarse un poco este hábito de que nada más cierta actividad para hombres o para mujeres. Sí, y aquí lo que revela la foto es de que pues muchos poblanos al visitar en persona los lavaderos a lo mejor piensan que es una obra del pasado y que desde hace mucho tiempo se dejó de usar. Todavía No, en los 80s Hasta la fecha. se lavaba ropa allí, ¿eh? Pero Sí. bueno, ahorita ya no. Bueno, Ahorita ahí ya, no. ya es una pieza No. casi de museo, es propiedad privada, pero están bien conservados, ahí están para el recuerdo de los poblanos que algún día existió allí o existieron manantiales que derramaban sus aguas al río San Francisco y llegaron a utilizarse para el lavado de la ropa y que fue tan colectivamente usado uno de los manantiales que se fabricaron estos Sí, en el sí, siglo XIX. Oye, y toda esta zona de San Francisco, bueno, pues el agua es parte importante. Del otro lado del mercado, pues estaba los lavacoches. Vamos a ir a una pausa, Hablando del pero agua de sobra, déjame ¿no? decirle a doña Rosaluz Salgado Sánchez, que hizo favor de comunicarse con nosotros a través de la página de Puebla en Mis Recuerdos en Facebook, que el estreno del programa es los miércoles a las 7 de la tarde. Y tenemos repeticiones los viernes a las 7 de la tarde, pero también en el canal 26.2 los sábados a las 3:30 y los domingos a las 12. Así es que por aquí nos vemos. Vamos a un corte y regresamos a esta Puebla en Mis Recuerdos. Fernando Ramírez Osorio, activo luchador cultural y ferviente defensor de la arquitectura poblana, conformó el primer núcleo de grabadores poblanos junto con Ramón Pablo Loreto y Erasto Cortés Juárez, entre otras personalidades. Ya estamos de regreso en esta Puebla en Mis Recuerdos y estamos platicando de la primera década de los años 70 en nuestra ciudad. Y le voy a presentar una imagen que corresponde, ahora es el cuartel general de la Policía Estatal, ahí en el crucero de la 16 Sur y la 9 Oriente. 9 Oriente. Pero antes fue el rastro. O sea que estas instalaciones, el ayuntamiento las puso para construir ahí el rastro municipal. Ahí se mataban cerdos y reses.
en este edificio, pues. Que después, bueno, el rastro cambia de lugar, se va a la salida a Tlaxcala y entonces se utiliza como un cuartel para la policía. Ahí se concentra toda la policía estatal, los mandos, el adiestramiento, el escuadrón canino, y junto ponen una agencia del Ministerio Público. Entonces, toda esta manzana se dedica a la justicia y a que las personas puedan ir a presentar denuncias, arreglar sus asuntos, etcétera. Todas las patrullas salían de aquí, porque es una edificación bastante grande. Entonces, bueno, de alguna manera también se utilizaba como de corralón, pues, de estacionamiento para y precisamente la foto corresponde al 1970, el año en que se estaba derruyendo el edificio por dentro, porque se conserva... Pero hay una transformación, porque se hacen unas rampas de concreto y... todo lo de adentro se tiró, se modificó. Se hacen unos separos. Oye, sacan la inspección de policía, que por muchos años estuvo ahí en la 7 Norte. La 7 Norte y la 12. La 12, ¿no? Sí. Que fue muy conocida, muy socorrida, Sí, que ya hemos platicado de eso. Se salen del centro. Y se vienen para acá. Esta que fue la antigua calle de Hernández, y que el rastro pues, ya había estado ahí por muchísimas décadas. Muchos años. Fue el último sitio en donde en Puebla estuvo el rastro, porque el rastro hubo varios. Al leer el doctor Hugo Light, las crónicas de Puebla, nos narra que estuvo en otras partes. Sí, de por la ejemplo, en ciudad. San Jerónimo. Fue alejándose el rastro. Uno fue en San Jerónimo, otro también fue en Casaguayo. Ese rastro era de cochinos solamente. Sí, claro. ¿Verdad? Oye, y ahí en San Jerónimo, además de la Plaza de Toros, bueno, pues había rastro, en donde ahora está la Clínica del Seguro Social. Ya ve que está una Clínica del Seguro Social. ¿Cuál tú? La Clínica 2 en el Boulevard, y la 7 Oriente, y en la siguiente cuadra están los cines. Bueno, pues ahí estuvo la Plaza de Toros primero y luego el rastro. Sí. Oiga, le voy a presentar otra imagen que seguramente le va a parecer rara, familiar, porque usted no tiene ni idea, pero la 31 Oriente, la 31 Oriente Poniente, la 31 Oriente siempre fue de camellón en medio y con ida y vuelta. Ajá. Pero la 31 Poniente no. Entonces tuvieron que rasurar todas las casas de la 16 de septiembre, en la casa de don Miguelito González Pacheco, del abogado. De varios conocidos. Hasta la 11. Hermilo Peregrina. El poeta Ernesto Moreno Machuca. En la 7 de ahí sur. Hizo la casa de su mamá. Claro. Se la compró y se la regaló a su mamá. Y era la casa, bueno, si lo ubican, no sé qué altura tiene una lira. Y esa casa fue de las que mocharon para hacer la 31. Esta es la 31 Oriente. Una panadería que se llamaba La Espiga, también muy conocida en Puebla, también la quitaron. Oigan, yo les voy a contar lo bonito de la 31 y la 13 Sur, porque todavía llegaba ahí un camellón. Ahí, después del camellón, en vez de ver estas casas, se veía maleza. Entonces tú no te podías meter ahí porque irías a la selva, ¿no? Pero lo bonito es que cuando se planea abrir, esto ya estaba listo quizá años antes, pero cuando se planea abrir hay un montón de vida que se le da a la colonia Volcanes. Claro. Sí, precisamente a la altura de la 11 Sur. Donde estaba la cartonera. Exactamente. La cartonera poblana. Viendo hacia el este, el oriente. Ahora ya está cerrado en 13 Sur y entre 27 y 29, ya por el hospital universitario. Por la Facultad de Medicina. ¿No? Y un dato también extra, que la intención de hacer la avenida más ancha era de desahogar la 25 Oriente Poniente y hacerla de un sentido. Entonces, cuando ya hicieron el ensanchamiento, parte del tráfico que se iba circulado por la Oriente Poniente se fue a la 31. Entonces ya pudieron hacer de un sentido la 25 Oriente. Todo eso ocurrió en 1970. En los primeros años de los años 70, en 1973. Oye, esta calle es la 5 Norte, para que usted se ubique en esta imagen. Mire, aquí está el templo en la 5 Norte. ¿Cómo se llamaba la dulcería? ¿Cómo se llamaba? El Templo de la Merced, ¿no? El Templo de la Merced. Pero aquí en la esquina estaba la dulcería de Avelino Migueles. No me acuerdo. Se llamaba La Mascota. Es más, aquí está el letrero. Y la mercería. Sí. Bueno, el papá de Leobardo Espinosa también tenía su negocio aquí enfrente, mira, enfrente del templo.
¿Qué negocio? Yo ¿No te pensaba acuerdas? que No. eran de los sapos. Don Leobardo. Después. O sea, primero el papá de Leo, Ujú. ahí siempre Ahí frente a la empezó. Merced. Ah, mira. Siempre, siempre. Y Oye, bueno, ¿y todo aquí, esto eran puestos? aquí se da Sí, cuenta sí, del pero- ambulantaje que hubo en esos años En la 5, ¿verdad? en la 5, porque adelante está el mercado 5 de mayo. Sí, la 5 Norte. En la 5 norte Casi y 5 la de mayo, 18 está el mercado, 16 y 18. Sí. Bueno, nos parece desde esta época, mirando al pasado, cómo se veía la 5. Algunos dirán, bueno, pues es que hay otras calles que se ven igual, se ven parecidas, están No. invadidas de Sí, ambulantes, sí. como es el del mercado 5 de mayo, en las calles aledañas. La Esa sí 16, se la llena 18. de gente. Claro. Y bueno, la diferencia es de que, bueno, están más instalados. Aquí se ve hasta con tejados, De lámina. de lámina, vaya que no, Claro. no dejaban Semifijos, las ¿no? calles. Semifijos, sí, efectivamente. Semifijos, Mira, los puestos, y aún las los láminas. balcones ya cerrados. Ahora ya están cerrados porque son bodegas. Y de plano la 5 norte cerrada la circulación. Claro, sí. Que eso era impresionante. Eso ¿verdad? era en Sí, sí. 1970. Pues, Sí, En el realmente se ve. 70, mira. Sí, las ahí compras. se ve un cachito de Oye, y el las mercado de la Mercedes. 16 que se volvió de pescados, ¿no? Más allá en la Más siguiente allá. cuadra, claro. Toda esa zona se volvió de mariscos. Sí, de mariscos pescados. y hay que tener un olfato un poco atrofiado para atravesar por ahí, ¿no? Sí, imagínate. Bueno, Ya mira, ves. muchas personas no se imaginan cómo era la 8 norte. La 6 norte es la que pasa a un costado de la casa de Alfeñique. La siguiente cuadra No, y el norte, barrio es del la 8. artista. Se la imagina abierta, no peatonal como la conocemos ahora, y llena de estudios. Mira, échale ojo aquí. Ese es el, Ahí está la 8 norte. Eso, es el barrio del artista, pero todavía abierto a la circulación. Ujú. Una calle bastante ancha. Y se puede ver aquí la casa del doctor Bolaños. Bolaños Ascue. Ascue. Ujú. Que había sido del gobernador, Y además escultor. porque hay una pintor, placa donde mecenas hay de en esa muchos esquina que artistas. dice que fue la casa del presidente municipal, No sabía. Cue, de apellido Cue. Eduardo Cue. Eduardo Cue Merlo. Cue Merlo. Ahí está una placa que lo ok. dice. Pero interesante, porque también el artista, este señor que mencionas, pues fue muy activo entre los artistas Sí, del la barrio. Unión de claro. Artes Plásticas del La barrio Unión de del Artes Artista. Plásticas, sí. Yo me acuerdo que al doctor Bolaños Ascue acudían todos los que tenían unos estudios, ¿no? Y los acordeones de mi barrio. Acordeones de mi barrio con el maestro Fernández, Qué que óvole. aquí en ese estudio, en el segundo que se ve ahí, ahí ensayaban, pues hasta grabaron algún disco por ahí, ya por los años 84, 85. Oye, Tengo entendido que falleció el maestro y Fernández. seguramente te vas a acordar, pero aquí también estaban las tomas de cacho. que eran unas tomas. Anticalculosa Reibillo. Exactamente. Que las personas la tomaban para los cálculos biliares que le Si llamaban. usted tenía piedritas Eso. en el hígado o en el riñón, con las aguas de cacho, sí, sí. seguramente tenía usted la respuesta. Había en esta 8 Norte y también del lado de la 4 Oriente, había una pulquería casi llegando a la esquina del bulevar. No me cuentes. Y ahí, la Bella ahí Elena. mismo. No, la Bella Elena estaba en Los Sapos. En Los Sapos. En la 5. No, esta era en la 4 Oriente. Cuatro. Casi para llegar al bulevar, a la vuelta de, Sí. de este barrio del Oigan, Artista. ¿y se acuerdan que también Ahí. en esa época fue cuando vino este cantante Rafael? Ah, cierto, al barrio, ¿verdad? A hacer unas Claro. escenas. Hizo un Hicieron video. unas escenas Bueno, con, un video. con gentes vestidas con atuendos virreinales. Sí, ¿y sabes Y- qué canción cantó? Ay, sí, no me acuerdo. La cuál fue. Llorona. La Llorona. Sí. Ay, Que sale de la mi casa Llorona. del torno. Sí, sí. No, baja la escalera. Este cuate baja la escalera. Sí. Claro. Y Sí, canta sí. La Llorona. La toma es desde la casa del torno. Creo que no sale. Sí, no, pero no ahí, sale. ahí sale Al caminando. principio lo Exactamente. confundí con Atraviesa Juan el- José Arriola, pero después me di cuenta que era Rafael. No era Rafael. Y luego ese día se fue a Analco. Y luego hasta Manzanilla fue Rafael Ajá, allá. ajá. Oye, tomarse para fotos muchos y a cantar. poblanos, A ver. esta imagen, pues a lo mejor les resulta rara Cuénteme por usted. la altura. Sí, ¿de dónde la tomaron? Este templo es el Templo de la Concordia, que está en la 3 Sur y la 9 Poniente. Ujú. Y estamos prácticamente en la azotea, mira, Del perro. de la casa del La casa del perro. La casa del perro. Estamos Ahí viendo, está. estamos viendo una perspectiva de cómo La casa del perro. el perro
de Sí. hacia la calle. Oye, pocos vieron la espalda del perro. Por muchos años siempre le dio al frente a los nahuales y a los malos espíritus chocarreros. Que Bueno, no podían. hace mucho que fuimos un grupo de personas, una comisión con toda la intención, con toda la buena intención, precisamente de salvar, de rescatar el perro que ya se había caído, y se hizo ¿Qué añicos. lograron? Cuéntanos. Y bueno, no logramos nada, pero en esa ocasión fuimos Se repuso el perro. Sí, se repuso. Ya, afortunadamente, una organización ya lo hizo. Pero en el primer aguacero de estos que hubo de esta temporada de lluvias, se tronó porque era un perro de barro, era hueco. Saludos a Raquel Morales. Sí, y tuvimos la oportunidad de subir ahí a la azotea. A su casa, precisamente nos dio el permiso de subirnos a su azotea para tomar mediciones, a ver si logramos rescatar. Y bueno, logramos algunas tomas. Esta es antigua y es de 1970 para no perder el hilo de la década del 70. Porque si ven las bardas de la Concordia, son altas y son muros gruesos que impedían el ver la hora jardín, que se ve muy bonito. ¿Quiere uno adivinar? Esta foto es importante porque nos remite a la época en la que la Fundación Jenkins empezó a renovar todos los templos, y uno de ellos fue en la iglesia de la Concordia, que fue renovada en ese Aquí no se ve el patio. Oye, Gustavo, tú que esto sabes mucho. Si la Fundación Jenkins intervino para renovar todo esto, seguramente destinó también algunos fondos para el patio de los azulejos, ¿no? Que se encuentra sobre la 11 Poniente. Porque ahora me dio mucho gusto, a la mitad de la calle de esta fotografía, ver que ya hay una guía de museos y ya se abrió a unas oficinas turísticas federales, pero ahí ya se permite visitar ese patio, que es un patrimonio cultural que estuvo cerrado muchos años. El antiguo oratorio de San Felipe Neri. De San Felipe Neri, claro. Allá tienen los filipenses. Oye, y el perro, ya antes de irnos al corte, el perro, pues, muchas veces no sabías ni de qué raza era, porque el cuate que pintaba la casa, pintaba al perro del mismo color que la fachada. Y luego, si le sobraba pintura con el que pintaba el remarco de las ventanas, le ponía bolitas. Entonces tú desde abajo parecía que veías un dálmata. Entonces llegó a ser amarillo con manchas rojas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, y yo creo que llegó a tener varias capas de pintura. Sí, por eso, ¿no? Claro. Sí. Oye, antes de ir al corte, quiero agradecer el comentario de José Manuel Osorno Bretón, porque cuando platicamos de automóviles, él nos comenta a través de las redes sociales, a través de la página, que su papá corrió la carrera panamericana en uno de estos automóviles que en ese momento estábamos platicando de ellos y que muchos se utilizaron para esta carrera. Por ejemplo, el Volvo. El Volvo. ¿Te acuerdas? Así es que a don José Manuel, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. El Toreo de Puebla fue el primer inmueble de concreto en el país. Se convirtió en un verdadero atractivo y su dueño no dudó en traer a las grandes figuras del toreo nacional, ya que en esos tiempos estaban anuladas las relaciones taurinas entre México y España. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y hace un momento Gustavo decía que en estos primeros años de los 70 la 25 Oriente cambió de sentido. La 25 Oriente originalmente era de ida y vuelta y un día de 1973 pues de repente le cambian la circulación y la ponen para que sea de poniente a oriente, para que se oriente del hospital universitario al campo de aviación. Ese es el sentido que adquiere la 25. Y esto implicó cortar los semáforos, porque como era en doble sentido, pues había semáforos dobles en ciertas esquinas. Entonces cortan los semáforos y cambian la señalética, cómo pintan los carriles, etcétera. Y esto, bueno, pues le da una visión diferente, no solo al conductor, sino a los poblanos, porque estábamos acostumbrados a ver la 25 de doble sentido. Sí.
Mira, esta es una imagen. Tenías que voltear a ambos lados para poder cruzar la calle. Este es el que no te- crucero del Boulevard Héroes del 5 de Mayo Sí. y la 25. Gustavo tiene muy buena memoria, nos estaba diciendo, yo aquí conocí unos jugos Granada, Ajá. que se No, llamaba pero el paraíso de el las paraíso de las frutas. Sí, el paraíso de las frutas Y está ahí por donde ve el camión en San Antonio, Sí. ahí después un señor de apellido Aparicio hace un negociote porque le vende a medio Puebla Cortinas y alfombras, papel ¿no? tapiz. Papel tapiz, es cierto. ¿Se acuerdan que ¿Te enfrente acuerdas? había una tienda de cosas de maquetas que se llamaban Maquetas Chowi? Claro, y junto a la pastelería Soler, La pastelería Soler, sí. que existe hasta Hubo la un banco fecha. también ahí frente al parque de Víctor Hugo. Un No, poco pero eso ya es más dos de calles aquel para lado. atrás. Sí, ¿y qué más? ¿Qué más hubo? Era un banco de Puebla. La esquina de la 4, ¿dónde está? Aquí atrás De este lado. había un edificio amarillo que ahora venden unas paletas, ¿te acuerdas? Bueno, eso es lo que nos acordamos. Paletas. Pero algo de lo que no nos acordamos, porque no habíamos nacido, Dígame es de que usted. 10 años atrás, aquí pasaba el río San Francisco Claro. y, Ah. y había un puente. O sea, cuando se piensa que los puentes estaban todos en Sí. el centro, pues no, también había un puente acá. Y ese puente se hizo precisamente para adivinen qué, para que fueran a ver los partidos del Estadio del Mirador. Claro, porque muchos Sí, del coches solo Puebla. llegaban hasta ahí. ¿Sí? En el Mirador, claro. Se usaba muy poco, pero era para ir a ver los partidos. Y luego ya cuando se hizo ya estaba urbanizándose, todavía pasaban las alumnas del Central Claro. por el puente del río San La Francisco. siguiente década Sí, que sí. tiene un desarrollo total, el asunto de la famosa zona dorada, también Toda existe esta un parte puente sur. de este río en La Garita. Exactamente, Mm. existe un puente para pasar de un lado a otro. Esta que nos muestras, ¿qué dice? Oye, esta imagen es exactamente del lado contrario de la ciudad. Para Lado que se dé contrario. usted una idea, es la 31 Poniente y es el cruce con lo que se conocería entonces como Boulevard Atlisco. Esta construcción que está aquí es el Instituto Normal Quevedo, ahora Universitario Quevedo. Ahí las monjitas tienen primaria, ¿Qué secundaria altura tiene, oye? y normal. O sea, todavía existe Claro. el mismo En el mismo edificio lugar, y el mismo exactamente instituto. igual. Y las mismas monjas, porque son como eternas. No creo que Pues sean las fíjense mismas. que también ¿o sí? este edificio todavía existe. Esas naves. Todavía existe. Era Y supongo yo que sigue siendo Era de una lo fábrica mismo, que se dedicaba al plástico. ¿no? Sí. Y estaba cerca de la granja de Jenkins. Mira, Porque de este lado estaba el colegio americano, la primaria, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Ahora hay un puente. Estamos hablando de que este es la vía Tliscayol. No, 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 el perdón. Boulevard Atlisco. Boulevard Atlisco. Boulevard y la- Atlisco, y la- carretera 31. Atlisco Federal. Yo recuerdo Exacto. que entonces donde está ese señor ahí, se puso una especie de cabañita que se llamó Cancún. La familia Andrade empezó a vender papazules y empezó a vender comida Comida yucateca. yucateca. Y se volvieron famosos porque estaban en el despoblado, Claro, no había nada. Sí. Ya era la salida a Atlisco. Atlisco. Y las ánimas, pues más adelante para allá. Sí. Exactamente. Y fíjense que fue aquí, en esta zona, donde la hermana de Mr. Jenkins Ajá. decidió pues ir a instalar el colegio americano a unos metros atrás. Y pues yo pienso que eso hizo que también se contribuya a la urbanización de esta, Al desarrollo esta de esa zona, claro. el colegio americano que pues fue una década, no tengo la fecha exacta, pero sí ya estaba el colegio americano. La mucho primaria. antes. Algo que muchos poblanos tenemos recuerdos de la Plaza de Toros, del Toreo de Puebla, Y que llegó a ser una de las plazas de toros más importantes después de la Plaza México. Bueno, Sí, del Toreo de Cuatro Toreo de Caminos, Puebla. obviamente, el Toreo de Puebla. Sí. algunos Pues es poderosos similar a querían la del comprarla, toreo de- ¿verdad? Toreo de la Gran Plaza Monumental México, más o menos es un tazón así, Sí. y que cuando se hizo pues no existía. Esta fue la plaza más grande que existía. Fíjate, De concreto. del tendido, o sea, de la localidad más alta Sí. al ruedo, había 26 metros. 26 metros. ¿sí? El ruedo Plazonón. tenía un diámetro de 40 metros. Y concreto, ¿eh? O sea, era un gran ruedo. La verdad es que fue un una plaza coso. muy importante. Y vinieron a torear figuras pues, de la talla de Manolete, nada más. Todos vinieron. Vinieron dos Luis veces. Castro el Soldado, Sí, sí, los sí. Arruza, Todos. no sé, Sí. hubo... Y además de eso hubo grandes espectáculos
con, por ejemplo, Pedro Infante. Ahí vi todas a Bozo en los Vino años Cantinflas. 70. Cantinflas, vaya, toda la gama, porque hubo una época en la que decayó el toreo, Sí. y entonces tenía que funcionar De los de 50 alguna a los manera. 60. Y entonces se decidió, los empresarios decidieron, Sí. pues, ¿sabes? Hacer Sí. espectáculos para salvar un poco la fiesta taquilla. brava. Y bueno, así fue decayendo, nunca se salvó, nunca levantó el... ¿Recuerdas quién era el propietario? El señor El señor Cienfuegos, de Cienfuegos. grata memoria, un Sí. hombre altísimo, con una... Y después el señor Alarcón, con Gabriel Correcto. Alarcón. que al señor Cienfuegos lo matan en un año nuevo, el 2 de Sí, enero, en el pasaje del ayuntamiento, aquí Decían- en Portal, pleno Portal. que por una corrida que había dado en esta plaza de toros, alguien le había dicho ese cartel no, Sí, él dijo este cartel sí, sí, y le costó la vida, ¿no? le costó la vida. Bueno, y muy cerquita de la plaza de toros, en la llamada zona Esmeralda, Sí, los cinemas La Paz, ¿quién no se acuerda? aparece este corredor comercial. Pero era centro comercial. Sí, Porque era un muchos lo gran identifican pasillo. como cine nada más, ¿no? Era un centro comercial. Claro. Oye, Y novedoso porque en Puebla pues no existía Plaza Dorada. No. Bueno, no, fue hasta 79 Plaza Dorada. sí, Entonces, después. sí, realmente era una novedad. Se llamó el Zona entrar. Esmeralda después. Le llamaron zona La Esmeralda zona, bueno, a lo que toda la era Avenida Juárez. todos los linderos, digamos, como si fueran las riberas de un río, era la zona Esmeralda, que era la zona comercial. Les cuento una anécdota secreta, un recuerdo de Puebla. Ahí hacían funciones nocturnas y muchos llegaban así. En el cinema Pero Aquiles en el, Cerdán. en el Aquiles Cerdán, Compraban su boleto porque le daba pena sí, que su sí. vecino estaba aquí. que eran junto. funciones de medianoche, ¿no? Yo un día me Funciones de encontré ahí a mi medianoche. maestro de primero de primaria. Ahora son unas películas muy inocentes que se llaman serio? Emanuel 1, Emanuel 2, Emanuel 3, Emanuel 5, todas Pero ese esas- canta la chica de humo, ¿no? Sí, Bueno, yo me Mira. acuerdo como joven decente que era, sí, lo grande que era el Cine Enorme. La Paz. sí. Era como un hemiciclo, ¿verdad? Era una sala muy grande, muy claro. llena de butacas. Alfombrada de azul. Sí, ¿verdad? Creo que sí, Sí, de un rojo. azul claro. como- Y en un el azul pasillo, turquoise. bueno, pues había comercios, estaba el cine de arte, Sí. había un restaurante. Claro. El restaurante. ¿Se acuerdan que habían fotografías de actores en el vestíbulo? ¿Restaurante Estaba Esmeralda? este alemán, Julio No, Alemán. ese es el cine Puebla. No, pero yo recuerdo que también había ¿En el La fotos. Paz? En La Paz, sí, sí, sí. Pues de La Paz En- me acuerdo en de la los- gran cafetería que tenía. En estos accesos que eran en curvos, Sí, sí. allí había fotografías. Vaya, No, fíjate, de eso no me acuerdo. alguien Bueno, se acordará. de era esta la vivencia. entrada en un amplio pasillo de piso de mármol y al fondo había un especie ciclo de para rotonda. poderse sentar ahí, Claro, en- sí. redondo. Oye, un día la autoridad municipal, Ajá. junto con la autoridad estatal y federal, por supuesto, deciden quitar todos los postes de luz, de cables de luz, y deciden hacerlo subterráneo. Entonces, durante un tiempo, en los años 70, fue común ver este tipo de obras Sí, cuando abrían las banquetas y empezaban a meter las líneas de luz por abajo de la banqueta. Entonces, todo el cablerío que ahora llegamos a ver en ciertos lugares o cruceros, pues en el centro no existen porque en esa década de los 70 decidió hacerse subterránea. Sí. una Tanto la atinada comisión, medida, porque tanto tú la ves Comisión fotografías. de Electricidad como Telmex, Sí. al unísono decidieron pues hacer las obras. Yo creo que fue una decisión municipal que estas dos empresas Sí. pues ya ocultaran sus Sí, pues todo lo aéreo, todo lo que corría por el cablerío tremendo. Y en este año de 1900, a principios de la década del 70, que fue que por todos lados había zanjas que estaban introduciéndose los ¿tú te cables. imaginas cómo se vería la ciudad sin esa medida Sí, que tomaron en no los se años vería 70? Horrible. horrible. Pues es que ya eran. Igual que quitar anuncios, Sí. o sea, Sí. espectaculares y marquesinas. Y lástima que no avanzó más Sí, ese programa. porque termina la 11 Poniente, hasta el 11, por ejemplo, de este lado, ahí ya empieza a haber postes. Sí. Para con que cables usted aéreos. ubique, esta es la 3 Poniente y en la esquina, este árbol que se ve aquí arriba, mire, es un árbol que está en el atrio de San Agustín. O sea, Ujú. es 3 Poniente, San casi Agustín. esquina con la 5 5 sur. 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 ¿Qué tal? Ya había ubicado esta imagen. Le voy a presentar otra, mire. Aquí un montón de poblanos Ya sé dónde.
tuvieron la oportunidad de hacerse ilusión de tener una casa. Y realizar, ¿no? Sí, porque ahí se estableció el Infonavit. Esto es la 25 Oriente, exactamente frente Al Parque España. al Parque España, Sí. que es la privada ahí, el De tex- la- el textilero de Esteban de Antuñano. Esteban de Antuñano. Así se llama la privadita. La privadita Esteban de Antuñano. Sí, claro, así se llama. A ver. Está entre la 12 Sí, Sur el callejoncito que corre al costado. y la 14. Sí, sí. Bueno, pues ahí pusieron el Enfrente. Infonavit. Sí. Y un montón de poblanos fue a hacer ahí sus trámites Sus para trámites. conseguir una vivienda, porque empezaban a construir también en estos años, en los 70, la unidad habitacional La Margarita. Ya habían puesto, por ejemplo, La Rosa, La Flor, pero el gran proyecto de Infonavit y, por supuesto, de don Blas Chumacero fue La Margarita. Pues Claro. todo eso, estas gestiones y el trámite que el trabajador podía hacer, se hicieron en esta oficina de la 25 Oriente. Por primera vez se estableció la delegación regional Ahí del estuvo. de Infonavit, que yo, pues a nivel nacional, yo pienso que fue uno de los pocos aciertos que tuvo este presidente Echeverría, El Infonavit. el Infonavit. Hay que recargarlo. Sí hubo un éxito, fue en ese sexenio, que fue la creación del No, y por Infonavit. muchos Gracias años a él, pues muchos mexicanos pudieron tener Tienen casa. una casa, claro. Sí. Oye, vamos a ir a una pausa, pero déjame saludar a don José Luis Rendón. Él nos hace favor de vernos aquí en esta Puebla en mis recuerdos y tiene muchas cosas que platicar. Así es que gracias por los comentarios del Paseo Bravo, mi amigo. Usted es muy amable. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. El Templo de la Concordia fungió como catedral durante las reparaciones a la catedral en el siglo XVI, en 1654. La iglesia pasó a la agrupación llamada Venerable Concordia de Sacerdotes, bajo el patrocinio de San Felipe Neri. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y estamos platicando de algunas fotografías que nos dan cuenta de cómo fue la vida en Puebla en los años 70, en estos primeros años de esta década de los años 70. Y déjeme le digo, hay una temporada del año, me parece ser que era en julio, en agosto, cuando varios norteamericanos, personas ya mayores, acostumbraban visitar la ciudad con su tráiler, con su casa rodante. No Y entonces me resultaba para los poblanos muy curioso que llegaran estas caravanas, eran, no sé, 20 o 30 caravanas, 30 trailers, que traían su casa rodante. Y entonces, bueno, te enterabas porque la ciudad en ese tiempo era muy fácil que te comunicaras o supieras, y te llevaban de niño, ¿no? A los niños y a las niñas, las llevaban a ver estas casas rodantes que resultaban una maravilla. Pues tú vivías en una casa, ¿no? Con paredes y con un patio y como que no entendías muy bien cómo era posible que dos personas vivieran en estas casas rodantes. Primero se utilizaron las explanadas de los fuertes de Loreto y Guadalupe, ahí donde está el auditorio de la Reforma, pues hay una gran explanada y llegaban, mire, si se fija bien en las imágenes, son camionetas o coches, ¿no? De buen cilindraje, Sí. que jalaban estos campers o estas casas rodantes, como se les llamaba. Sí, sí, sí. Fíjate que eran asociaciones de caravanas con distintos nombres. A veces en un año llegaban unas que se llamaban, por ejemplo, los Walibiam. Y habían caravanas que en distintos años llegaban, pero masivamente eran de caravanas grandes, 20, 30, 40, Sí, sí. que se veían. Hay una película familiar que filmó mi papá, en donde en San Manuel se ven estas caravanas que eran plateadas, Sí. y eran muy redondas. Color Entonces se aluminio. veía espectacular porque el reflejo del sol, todas brillaban. Y eran en parejitas, estacionaban así. Oye, y esto no da origen porque en los años 70 se pone de moda el trailer park
ahí en la Federal La Cholula, del lado izquierdo. Claro, en Manantiales. En Manantiales. Y ese trailer park lo tuvo, yo sé que muchos conocieron a esa familia de apellido cubano, pero hasta la fecha ese trailer park existe y algunos hasta pasaron temporadas viviendo ahí. De Mario Méndez, ¿no? Sí, Mario Méndez. Claro. Don Mario era el cubano, esposo de doña Lolita. Bueno, el papá, yo hablo de Mario el hijo, que es al que conozco, pero sí eran de el los papá del era don trailer Mario, park. claro, y él hizo una alberca. Y recuerdo que venían, es la continuación posiblemente de esto que estás narrando, ¿no? Sí. Estas caravanas ya tenían un lugar donde poner la casa y después tener todos los servicios de un hotel por una cuota. Llegaban primero a esta explanada de los fuertes. Así es. Y después, ¿sabes a dónde llegaban también? Que ¿A los dónde? poblanos ya sabíamos. Al estacionamiento del Monumento al Taco, o sea, de la Vela Votiva. También ahí. Ahí frente al Sí. estadio Me Cuauhtémoc. encanta el nombre del... Es que muchas personas conocen Sí, así este desde lugar. niños nos dijeron, Si te digo ahí está la el Vela monumento. Votiva, pues Sí. difícilmente vas a saber cuál es, pero es el Monumento al Taco. Y bueno, el ayuntamiento sabía cuándo llegaban y, Sí, claro. y era organizado, ¿no? Ahí llegaban, y ¿no? ellos les también les daban recomendaciones de que visitaran en la ciudad de Puebla. Había una derrama económica, no de hoteles, obviamente, ¿verdad? Porque pues, ahí vivían, ahí lo usaban, ahí tenían cocineta, tenían de todos Sí. estos campers. Pero era muy común, era de todos los años. Yo todavía Sí. me acuerdo de niño cuando llegaban estos americanos. Y te en llevaban. caravana. Y sabes qué, mira, Sí, para verlo, sí. había gringos tan generosos y que a ti te llevaban de niño, ¿no? A los niños y a las niñas las llevaban, que te regalaban un billete de $1. ¿Ah, sí? Claro. El de la suerte. Y entonces muchos niños en ese momento conocían $1 y lo guardaban, ¿no? Con un cariño especial, porque se los habían dado las personas de estas casas rodantes. Sí, sí. ¿Recuerdas que eran personas de edad las que Exactamente, acostumbraban eso? principalmente eran matrimonios y dijéramos de la tercera edad, Sí. ¿no? Ya eran grandes. Bueno, personas ya mayores, posiblemente ya consolidadas sus familias, se dedicaban a viajar y venían precisamente En estas en caravanas. esas casas rodantes. Oye, una casa que no es rodante y que sí es muy importante en cuestiones de arqueología es la pirámide de Cholula. Así es que aquí podemos ver, mira, esta parte de la pirámide, Sí. ¿no? Que es un edificio de piedra labrada, que más o menos mide 10, 12 metros, Sí, ¿no? sí. Sí, se construyó para recrear, para Sí. que pudiéramos imaginarnos la majestuosidad que llegó a ¿Cómo tener era? el Tlachihualtépetl, o sea, el cerro construido La a Chihualtepetl. mano, que era realmente es una pirámide, la más grande del mundo, por la extensión de la base. basamento. Y bueno, se hizo esta construcción de piedra artificial y precisamente con esa intención. En esos años en los que se estaba rescatando, se rescató el lado viendo como está la foto del lado Sería derecho, que sería el lado sur de la pirámide, si no me equivoco. Sí. En los 3 altares, bueno, ya desde la década de los 30 que se empezó a estudiar la pirámide, pero fue en el año 70 que se hizo esta obra, digamos polémica porque no refleja la realidad de lo que era la pirámide. Un comentario de es que los Quetzalcóatl. túneles en ese mismo año de 1970 quedaron cerrados por algunos derrumbes interiores y esa ruta que era guiada con unos guías turísticos que te llevaban hasta el mural de los bebedores de pulque. Y de los tan grillos. legendario. ¿Te acuerdas que había Sí, de los una grillos. especie de salón Sí. con unos grillos? Sí, y Pues los, sí. los bebedores de pulque que también se El rescató ahí. Chapultepetl, el cerro del Chapul. Oye, si nos vamos al centro de la ciudad, Vamos. verá que en el edificio del Banco de Comercio, ahí en Avenida Reforma, bueno, pues de repente se ve pequeño Mira, se cayó y esto. entonces tiran el casa. terreno de la casa de junto para ampliar el banco. Que el banco literalmente daba de Avenida Reforma a la 3 Poniente, Ajá. el famoso Banco de Comercio. Sí. Fíjense que se temía por los defensores del patrimonio que estaba sucediendo
algo que a lo mejor iba a atentar contra la ciudad, que se iba a construir un edificio muy alto, que iba a ser modernista, que lo que se venía haciendo en esos, o que se iba a hacer estacionamiento. Y entonces la foto es de denuncia para advertir que a ver qué estaban haciendo, que observáramos qué pasaba. Pero afortunadamente lo que estaba haciendo el banco era expandir sus oficinas con el mismo estilo. Entonces fue algo benéfico para la vista de la reforma, porque si bien el banco fundado en 1905, el Bancomer, era muy chiquito, muy angosto, entonces al ampliarse pues ya se hizo una mansión. El Banco de Comercio. Aquí dice Banco de Comercio de Puebla, SADCB. Y entonces, fue algo pues hermoso, bueno para la ciudad. Oye, y también atraviesa la 3, ¿no? Que atraviesa hasta la 3 Poniente. Sí. Ese es lo nuevo de esta foto, ¿no? La fachada la conocemos, es estupenda. ¿Se acuerdan quién estaba ocupando un famoso fotógrafo? Ya, pues con eso ya. Sí, pues el Josafat, el estudio de fotografía que vimos en una foto antigua de 1920 en un programa anterior. Y la zapatería Sorrento. Muchos se acordarán que ahí estuvo. Claro. El edificio de la zapatería Sorrento, para que lo ubiquen, fue el que compró el banco y lo tiró y ya se amplió, ¿no? Al mismo estilo. Eso Oye, es lo que se... Ya nos vamos, pero rápidamente si le echamos un ojo a esta fotografía por unos segundos, en la radio de ese tiempo, en la radio de los 70, ahí estaba en cabina, esta es la cabina del ex-CCD, y el que está al micrófono es el profesor Marco Aurelio Mendoza, papá de Marco Arturo, y por muchos años líder del Sindicato de los Trabajadores de la Radio. Así es que, bueno, para concluir estos primeros años de la década de los años 70, bueno, pues también teníamos que hablar de qué se oía, no solamente de lo que pasaba ¿Qué se en las veía? calles. Porque el profesor también aparecía en la televisión mucho. Sí. Empezó con unos programas de Puebla que se llamaban Qué chula es Puebla. Sí. Y ahí nuestro amigo Delfino tenía algo que ver porque ahí empezamos, ¿verdad, Delfino? Ya nos vamos, don Gustavo. Nos despedimos y les recordamos que nos vean la próxima semana. Estamos con otro tema pues, muy interesante de nuestra ciudad. Así es. Nacho Naredo. Gracias, Enrique. Gracias también al auditorio por habernos recibido en sus hogares. Gracias, Enrique Castro. Así es. Y a usted lo espero para la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos, porque será un tema interesante, se lo aseguro, y lo invito para que nos visite a través de las redes sociales, en la página, en Facebook. Usted pone Puebla en mis recuerdos y ahí nos saludamos. Lo espero. Hasta entonces.